La materia tiene tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Pero, ¿cómo hace la materia para cambiarse de un estado a otro estado? ¿Qué motiva a las moléculas a cambiar de posición y romper con el equilibrio que está acostumbrado en una determinada fase? Bueno, hoy veremos que causa de esto es el calor de vaporización y el calor de fusión. También observaremos qué son los diagramas de fase y veremos cuáles son las aplicaciones de estos diagramas para poder predecir en qué temperatura y presión se encuentran los cuerpos en una determinada fase. Bienvenidos entonces a otro capítulo de la química en tu vida. Bien, primero tenemos que entender que todos los cuerpos tienen un punto de ebullición. ¿Y qué es? El punto de ebullición es la temperatura constante en la que un líquido se transforma en vapor. Por ejemplo, si tú pones una olla con agua y la dejas calentar por mucho tiempo, va a haber un momento en donde la temperatura de la olla se va a mantener fija, pero vas a ver las famosas burbujitas y el vapor de agua ascendiendo. En ese momento es que está entrando el agua en su punto de ebullición. Ahora, para llegar a la temperatura de ebullición, el cuerpo tiene que absorber calor y ese calor lo vamos a llamar calor de vaporización. Conceptualmente hablando, el calor de vaporización es la cantidad de calor que debe absorber un gramo de la sustancia líquida para transformarse en vapor. También podríamos hablar de otro concepto importante que es el calor molar de vaporización. El calor molar de vaporización es la cantidad de calor absorbida por un mol de sustancia para poder evaporarse. Veamos una aplicación práctica del calor de vaporización. Calcule cuántas calorías debe absorber 100 gramos de agua para pasar desde 30 grados centígrados hasta el vapor. Entonces, la cantidad de calor absorbida por la masa de agua va a tener dos términos. El primero va a ser pasar de 30 grados centígrados a la temperatura de ebullición del agua, es decir, que llegue a los 100 grados centígrados. Es importante que tú veas que los elementos tienen su propia temperatura de ebullición. Es una propiedad característica. Entonces, primero emplearemos la ecuación de cantidad de calor que ya hemos trabajado, que va a ser calor igual a masa por el calor específico por la variación de temperatura. 100 gramos por una caloría grado centígrado, que es el calor específico del agua, por 100 grados centígrados menos 30. Eso nos va a dar 7000 calorías. Ya hemos llegado a la temperatura. Entonces, el segundo término necesario para la transformación es con el calor de vaporización, que también viene siendo una propiedad característica de los elementos. Para calcularlo sería masa por el calor de vaporización, que eso también está tabulado, va a ser igual a 100 gramos por 540 calorías por gramos, y eso nos da 54.000 calorías. Ahora, el total del calor absorbido para poder entonces pasar a vapor va a tener que ser la suma de las 7.000 calorías más las 54.000 calorías para darnos entonces un total de 61.000 calorías. El calor de fusión va a ser la cantidad de calor que absorbe un gramo de una sustancia sólida para transformarse en líquida. Ahora, el calor molar de fusión vendría siendo la cantidad de calor absorbida por un mol de una sustancia para fundirse. Entonces, también, al igual que el calor de vaporización, el calor de fusión puede ser tabulado y es característico para cada uno de los elementos o compuestos que tenemos en la naturaleza. Algunos ejemplos podríamos decir que el cobre tiene un punto de fusión de 1080 grados centígrados y su calor de fusión está alrededor de los 134 por 10 a la 3 joules por cada kilogramo que pase de sólido a líquido del cobre. El agua, por ejemplo,
su punto de fusión es en 0 grados centígrados y su calor de fusión está en los 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo, o preferiblemente 80 calorías sobre gramos. Vamos a ver ahora el ciclo de transformación del agua a través de un diagrama y así poder entender un poquito más el concepto de calor de vaporización y el calor de fusión. Supongamos que tenemos un vaso con hielo y ese hielo está más o menos a una temperatura de menos 5 grados centígrados. Cuando le inyectamos energía, él va a llegar, ese par de hielos, 3 hielos que estén en el vaso, llegan a una temperatura de equilibrio. En este caso, en el caso del agua, va a ser de 0 grados centígrados. Al llegar a esa temperatura se mantiene constante y luego de que logra con el calor de fusión romper la organización del estado sólido a estado líquido, volvemos a calentar y aumentar la temperatura hasta llegar a un punto de saturación que serían los 100 grados centígrados y llegaríamos al punto de ebullición. Luego de que pase un tiempo en temperatura de equilibrio y logre pasar ese estado líquido a estado de vapor, podríamos llamar ahora que con un aumento de energía estamos logrando una evaporización total de la sustancia. Bien, veamos un ejemplo práctico ahora con el calor de fusión. Calcule la cantidad de calor que habría que suministrar a 150 gramos de hielo para fundirlo y llevarlo posteriormente a una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces, la cantidad de calor absorbida para que pase de estado sólido a estado líquido es con el calor molar de fusión. O en este caso, como ya estamos trabajando con masa, no hace falta el calor molar, sino más bien el calor de fusión normal. Entonces, el primer calor va a ser masa por el calor de fusión, los 150 gramos de hielo por los 80 calorías sobre gramos, que eso lo vimos ya tabulado, nos va a dar un total de 12.000 calorías, que en equivalencia son 12 kilocalorías. Ahora, una vez que ya tenemos ese cambio, tenemos que elevar la temperatura. Estamos en 0 grados centígrados y ahora lo tenemos que llevar a 30 grados centígrados. Para eso utilizamos la expresión de cantidad de calor que ya hemos trabajado. Entonces, masa por el calor específico por la variación de temperatura, en este caso 150 gramos por una caloría sobre grados centígrados, por 30 grados centígrados menos 0 grados centígrados, nos va a dar un total de 4.500 calorías, que es lo mismo que 4,5 kilocalorías. Ahora, ya llevamos a la temperatura de 30 grados centígrados y el calor total empleado entonces será la suma de estos dos calores, el de Q1 y el de Q2. Serían las 12 kilocalorías más las 4,5 kilocalorías para darnos un total de 16,5 kilocalorías. Bien, también es importante que sepas qué son los diagramas de fase. Un diagrama de fase es la representación de las condiciones de equilibrio entre las diversas fases que puede presentar un cuerpo. Estas son en el sólido, líquido y gaseoso, manteniendo siempre la temperatura y la presión. Entonces, en un diagrama de fase podemos observar los distintos estados de la materia, el sólido, el líquido y el vapor, y nos ayuda a identificar las condiciones de presión y temperaturas necesarias que debe tener el cuerpo para tener ese tipo de fase. Podemos observar en la imagen el diagrama de fase del agua. Si te fijas, el agua a una temperatura de 100 grados centígrados y las condiciones de presión de una atmósfera, podemos dibujar su punto de ebullición. Recuerda que el punto de ebullición no es más que el punto donde se determina la condición de presión y temperatura que debe tener el cuerpo para que pase de estado líquido a estado de vapor. También podemos observar el punto de fusión que está a los 0 grados centígrados y la condición de presión de una atmósfera. El punto de fisión no es más que el punto donde se determina la condición de presión y temperatura en donde el cuerpo pasa de estado sólido a estado líquido. En un diagrama de fase también pueden coexistir las tres fases y ese punto donde coexisten las tres fases lo vamos a llamar punto triple.
Y en el caso del agua, el punto triple lo podemos hallar a una presión de 0,00603 atmósferas y a una condición de temperatura de 0,01 grados centígrados. Yo con el diagrama de fase entonces puedo predecir en qué tipo de temperatura o presión necesito para estar en una fase. Por ejemplo, si yo estoy, vamos a suponer, a unos 50 grados centígrados y yo quiero saber en qué fase va a estar el cuerpo cuando esté a una presión más o menos de 10 atmósferas. Entonces yo puedo agarrar y elevar paralelamente al eje de las ordenadas los 50 grados y a los 10 atmósferas en el eje de las abscisas, y el punto donde coexisten nos indica en qué fase está. En este caso concreto voy a estar en la fase líquida. Acabamos de ver el concepto de calor de vaporización y calor de fusión. Ambos son trámites de energía que necesitan las moléculas para cambiar de estado. Solo que en la vaporización iríamos de líquido a gas y en el caso de la fusión iríamos de sólido a líquido. Observamos el diagrama de fase del agua y con él aprendimos a cómo utilizarlo. Recuerda que existe el punto triple, el punto de ebullición y el punto de fusión en estos diagramas. Y ahora vas a estar en la capacidad de poder predecir en qué fase estamos si conoces la temperatura y presión en donde se encuentra el elemento. Porque la química reacciona contigo.